5 de julio del 2022, esto es el toque del mediodía. Ya en esta entrevista central, hoy un día que lamentablemente amanecemos con tantas noticias trágicas en el ámbito internacional, 2 atentados celebrando el Día de la Independencia de los Estados Unidos, uno en Illinois, Chicago, otro en Filadelfia con 2 policías heridos, en Chicago 6 fallecidos y 24 heridos. Hasta ahora ese es el reporte, muy lamentable. En este momento vamos a pasar con 2 ilustres abogados, nuestro querido Sabino Quesada, quien es abogado de planta, y el Jan La Antigua, que es parte de esta producción, aunque usted lo vio un poquito alejado con unas vacaciones sabáticas, un año sabático, se dice, ya él está retomando una vez su cauce, como el río, que aunque usted lo desvíe, vuelve y toma su cauce. Vamos a hablar de un tema que está en el tapete, que es la ley de extinción de dominio, una ley que para nosotros los analfabetos en la materia del derecho, la vemos muy bonita, la vemos muy positiva, porque entendemos que es quitarle a los corruptos que se han robado el erario público todo lo que tenga que ver con lo que se han robado. Ahí tenemos varios ejemplos, pero también a los delincuentes, principalmente a los narcotraficantes, que no se queden sonrientes con fortuna mala vida a través de hechos ilícitos como el tráfico de drogas, así como también todos los delincuentes. Entonces queremos un tema que va a dar mucho y está dando mucha agua de beber, que está en el tapete ahora mismo, esta ley que ha sido sometida para la evaluación del Congreso y luego para su aprobación. Bienvenido Quesada, La Antigua, gracias por... ¿La Antigua es? La Antigua. Sí, no es Antigua. La Antigua. Buenas tardes, Roberto. Mira, primero te doy las gracias por haberme invitado a tocar un tema de tanta importancia para el país. Y segundo, por ponerme aquí un compañero que me va a ayudar, o digamos, no me va a ayudar, sino que vamos a debatir de alguna manera algunos aspectos de la ley de extinción de dominio, que hoy actualmente cursa en el Congreso Nacional. Voy inmediatamente, para aprovechar el tiempo. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? O sea, ¿de dónde nace? ¿Por qué? ¿En cuáles países se ha aplicado? O sea, porque la escuchamos, como yo soy ignorante ahora mismo. Fíjate. Y como el pueblo, mucha gente se está preguntando, solamente escucha, pero no saben qué es. Fíjate, la ley de extinción de dominio, te decía fuera de cámara, es una ley foránea, no es una ley creada en la República Dominicana, sino una ley que nace a raíz de un proyecto que emana o se crea en el Parlamento Centroamericano para aquellos países miembros, que se le envía tentativamente un proyecto de ley a cada país miembro del Parlamento, con la que se persigue la extinción, dice señalamente, extinción de dominio, o sea, lo que se encuentra bajo tu dominio, que es el derecho de propiedad, extinguir ese derecho de propiedad debido a una serie de causales y delitos previos que podrían dar lugar a un ilícito penal, como es la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de estupefacientes, el contrabando aduanero, la trata de personas, el cohecho ya para funcionarios públicos, todo ese tipo de delitos que llevan consigo la adquisición de bienes inmuebles de manera ilícita. También para aquellos bienes, dice para el enriquecimiento ilícito, o sea, enriquecimiento ilícito y también el enriquecimiento sin causa. También lo señala que tú tienes una cantidad de dinero que no sabes cómo fundamentar dónde la adquiriste. ¿Cómo justificar dónde la adquiriste? Esa es básicamente la función de la ley de extinción de dominio, tratar de traer en favor del Estado Dominicano o, digamos, confiscar, decomisar en favor del Estado Dominicano aquellos bienes que son ilícitos, que vienen de actividades ilícitas, como te había dicho, y que no tienen justificación. Esto sin previa compensación del Estado contra quien le adquiere o le decomisa esos bienes. Sí, menciona ahí adquisición de bienes ilícitos o de aquellas personas que no puedan demostrar de dónde ha provenido
sus bienes, su dominio. Eso básicamente tiene que ver con, a juicio nuestro, no sé, Lidia Yang, con funcionarios públicos. Toda aquella persona que ha sido funcionario público tiene la obligación de demostrar. Si su fortuna creció, de demostrar de dónde sacó ese dinero. Ahora bien, y los empresarios. Ahora bien, ya con los empresarios, incluso con aquellas personas que se dedican a actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando, trata de personas, yo entiendo que la ley en ese aspecto es una ley totalmente arbitraria, en razón de que... Una ley arbitraria. Arbitraria, en razón de que el principio fundamental del derecho en sentido general, es que si tú me estás atribuyendo a mí, por ejemplo, que yo tengo una fortuna de la cual yo no puedo demostrar su procedencia, y tú me estás acusando frente a un juez de extinción de dominio, quien tiene que demostrarme a mí que tengo mis bienes, a mí como persona civil, que no he sido nunca funcionario público, que esos bienes son ilícitos, eres tú. Porque quien me está trayendo a mí ante un juez de extinción de dominio eres tú, con la intención de demostrarle al juez que esos bienes son ilícitos. Entonces eso es como que si yo te dijera a ti, mira, yo quiero que esa camisa que tú tienes robada, yo quiero que tú vayas y le expliques a un juez cómo tú la adquiriste. Eso es totalmente arbitrario y contrario al proceso penal acusatorio, aunque ese no es un caso, no es un proceso, digamos, directamente penal, sino un asunto civil, y se conoce ante lo penal que es una arbitrariedad. Es un asunto totalmente civil y el órgano persecutor es el Ministerio Público, que tiene funciones exclusivamente penales. Y ella es el antiguo abogado, también comunicador, productor de televisión, por demás, pero en los últimos años un abogado muy acucioso, ha ganado varios casos. Nos tiene fumando apagado. Oye. Sí, porque él tiene doble ventaja. Tiene el cuarto poder, ¿qué se le dice a los medios de comunicación? Sí, los medios de comunicación. Y tiene el poder judicial en sus manos, tiene dos poderes. Y es peligroso eso. Roberto, buenas tardes, saludo a todo el equipo de producción y a la gente que como siempre nos ve. Canal 10, tu programa que es un palo aquí. El toque de medio. Sí, toque de medio. Así es, sí. Pero poco que ustedes dejan en la mañana, pero estamos ahí. Algo queda. Algo queda. Y ya antiguo, háblame de la ley de extinción de dominio. ¿Por qué esta división encontrada, incluso en el mismo Congreso de la República Dominicana, está dividida entre los legisladores, los diputados y los senadores? Uno a favor, otro en contra. Muchos ya lo han llevado al plano político y dicen que esto es una agenda de los Estados Unidos en el cual el presidente le está haciendo el coro a los Estados Unidos, motivando a que esa ley sea aprobada. Mira, Roberto, hace un tiempo yo había denunciado públicamente lo peligroso que es esta ley. Peligroso. Peligroso. Es una ley extremadamente peligrosa. ¿Oh, sí? Cuando nosotros hicimos el comentario, nosotros descargamos de la página del Senado esta ley que fue depositada en diciembre del año 2021 en el Senado. Aquí tengo la fecha, ¿verdad? Esto fue depositado el día... ¿El senador cómo se llama? El que tiene la carne, el viejito, el que está... Taveras, Antonio Taveras. Taveras. Aquí está el momento en que esta ley se depositó. Pero desde el principio esta ley está llena de vicios y de problemas. Por ejemplo, si tú te chequeas aquí, mira las leyes que ellos habían visto para ellos poner esta ley, someterla al proyecto. La ley 72-02. Aquí se enfoca. Esa ley hace tiempo que está derogada. Fue derogada precisamente por la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos. Y que, a nuestro entender, es la ley que debe funcionar en la República Dominicana porque te permite hacer precisamente lo que hace esta ley. La ley de lavado de activos te permite a ti, una vez tú has sido condenado por hechos ilícitos, que se te pueda decomisar los hechos que se te lograron demostrar que son de esa causa. Es decir, si tú, por ejemplo, te condenaron por drogas, por, qué sé yo, venta de drogas, y te logran demostrar que tú compraste un carro con esa venta de droga, entonces la ley te permite, la que ya existe, la 155, quitarte ese carro, decomisártelo. Pero ¿qué pasa con esta ley? Que es altamente peligrosa. Además de que quieren ponerle el efecto retroactivo, que es contrario a la Constitución, sí, exacto. también viola el principio de inocencia establecido en la Constitución. Es decir, el Estado te va a llevar a ti a un juicio, ¿verdad? Para que seas tú que demuestres cómo tú conseguiste esos bienes. Y entonces si tú no lo demuestras, entonces te lo van a quitar.
¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, como bien decía Vinicio Castillo en un tuit que publicaba en el día de ayer, un médico que cobra normalmente en efectivo y sin factura, que Sí, no sin lo... factura. Ese médico, ese dinero que le entró de manera efectiva, igual que los chinos, pero no van a poder demostrar nunca lo que escúchame, tienen. ya, para que continúes, hay muchos médicos que no pueden demostrar de dónde sacaron su fortuna. No, esa parte de la ley, del proyecto la sacaron. Que lo que tiene Eso que fue ver ahora con que Sí, volvieron. lo que la tiene que ley- ver con la evasión Sí, fiscal. porque, pero para que la gente entienda lo que Yerjan dice, por ejemplo, un médico ahora mismo, yo conozco médicos que tienen casas valoradas sobre $1 millón. Pero que Y tú le preguntas, ¿y de dónde sacó ese dinero? No tienen cómo demostrar a nivel del fisco Recuerda. cómo obtenieron ese dinero. Recuerda que nosotros, a partir de la publicación de una ley, somos obligados. Claro. Somos sujetos obligados. O sea, no es verdad, yo no comparto ese ejemplo del médico. O sea, el médico está en la obligación de hacer su declaración anual de los impuestos. Sí. Y de crear ante la DGI Pero que no su lo- motor económico. Pero que no lo hace. Pero si no lo hace, entonces te dan frente a una evasión fiscal. Y precisamente de ese proyecto de ley se sacó lo que tiene que ver con la evasión fiscal. O sea, que mucha gente, tú sabes que la cultura campesina es, bueno, yo no voy a pagar, yo no quiero pagar impuestos. Y te evaden la forma de cómo no pagar impuestos. Sin embargo, para la comunidad entera, así como tú dices, por ejemplo, hay muchísimos agricultores en mi pueblo que tienen miles de tareas. Y que quizás tú vas a la DGI y en la DGI no aparecen ni siquiera con 100. Pero No, no. han trabajado todo No que parece tienen, que no han pagado un peso. Exacto, todo no han pagado un peso. todo Mira, lo que tienen lo y han el trabajado ejemplo- sudado. Yo te lo digo el ejemplo de médico. Aquí hay y me voy a un renglón muy bien remunerado. cirujanos plásticos. Los cirujanos plásticos. Tú sabes las mujeres, principalmente mujeres, que vienen de Estados Unidos y pagan en dólares Sí. a esos ¿En médicos. efectivo? Y en efectivo. Y no hay una transacción que avale que ese médico ha recibido en un día 10 y 20 mil dólares. Entonces, mira de qué forma. Que me entonces, excuse mi amigo cirujano, simplemente. un mira de ejemplo. qué forma entonces el Estado pierde eficacia. Porque el Estado tiene que crear mecanismos eficaces que controlen ese tipo de actividad. El ejercicio del abogado, el ejercicio del médico, el ejercicio del ingeniero, que son ejercicios independientes. Y nosotros vamos a la DGI porque consideramos que tenemos un deber ciudadano de cumplir. Correcto. Pero si tú no vas, el Estado no te hace nada. Entonces esa parte fue la que se extrajo del proyecto, que lo anunciaba el senador Iván Lorenzo en el día de ayer, que sacaban esa parte. Bueno, si a ti se te demuestra en un momento que lo que hay contigo no es una actividad ilícita respecto de la adquisición de los bienes, sino una actividad ilícita también al no declarar cuál es tu motor económico, de qué tú vives, la obligación que tienes anualmente de tú declarar tus ingresos para que el Estado te debite los impuestos correspondientes. Entonces, si tú demuestras esa parte, entonces no podrás ser objeto de un juicio de extinción de dominio. Pero que es difícil de Pero mira, demostrar. Pero déjame explicarte. Sí. Pero yo me ¿Y preguntaba, cómo se va a demostrar? ¿y a dónde lo va a demostrar? ¿Y a dónde lo va a demostrar? Lógicamente tiene que demostrarlo en el juicio de extinción de dominio, que es que lo que él hizo, que la fortuna que él creó, si bien es cierto, no existe ningún registro ante las autoridades correspondientes, sí, el motor económico que yo usé, de hecho, Y el- es un motor Claro, económico. hay- Pero la máxima ¿cómo el juez jurídica. va a tomar algo como bueno y válido cuando es tu palabra? No solamente la palabra, porque por ejemplo, si se tratase, porque todavía esto es un asunto que está en un proyecto. Sí, pero Claro, por eso claro. En un quise proyecto. traerlo, porque está en un proyecto, pero es bueno edificar al pueblo llano de qué es que se está discutiendo y de qué es que se está No, hablando. el tema no es de qué se está discutiendo, el problema es que no se está discutiendo. Porque las personas, el 80% de lo que forman parte del Congreso no tienen la capacidad de leer eso. Sí, mira, No tienen la capacidad de darle lectura O sea, y de interpretar qué es lo que perdón, va a pasar perdón. con claro que la mayoría no son abogados. Perdón, Sabino, tú estás diciendo que nuestros ilustres, distinguidos congresistas, diputados y senadores no saben ni un comino sobre la ley de extinción de dominio. Pero me sorprendió cuando yo vi a Pacheco, Por eso son los que lo que van a es un aprobar. zorro viejo en el Congreso, decir que va a aprobar la ley de extinción de dominio, sin mirar las consecuencias que eso tiene. Pero que Porque además, yo la veo, recuerda que él fue sometido, ¿verdad?, a la acción de la justicia. El propio Sí, Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. por supuestamente haberse Alfredo enriquecido Pacheco. de manera ilícita con el caso de Brecht. Sí. Él fue favorecido con un archivo del expediente. Hoy
hoy no tuviera los bienes porque se lo hubiesen confiscado y entonces luego resulta que no hay expediente contra él, que no hay prueba contra él y entonces ya perdió todos sus bienes. Ese es el peligro. Pero mira, Pero detalle, escúchame un Roberto. punto ahí. Pero que esa ley, si la aprueban así, eso no va a durar un mes. Un punto. Pero que un ya punto. existe una ley que te permite decomisar Un los punto, bienes. por ejemplo. No, pero esos son otros ahorita, puntos. Y lo podemos Sabino, tú decías que tú tienes que ir ante el juez de extinción de dominio a demostrar de cómo tú adquiriste esos bienes. Correcto. Y mientras el HB viene, esos bienes están confiscados. Claro. Sí, lo que ocurre es, lo que ocurre, Claro. lo que ¿Y ocurre el Estado es cómo que, hay- responde en caso de? es que existe como una contradicción, porque se supone, el proyecto de ley refleja, igual que todos los proyectos de ley, lo que tiene que ver con las reglas del debido proceso. Sí. Te dice que la ley debe ajustarse al debido proceso, y el debido proceso tiene una serie de circunstancias que lo establece el artículo 69 de la Constitución Dominicana, y uno de los derechos fundamentales que tiene el individuo es el derecho a ser oído. O sea, tú tienes un derecho fundamental a ser oído, a que a ti se te explique escuche. previamente y de ser citado también. O sea, cuando a ti a un juez le piden, bueno, yo quiero que usted me decomise los bienes, me confisque los bienes de Yeyan la Antigua, bajo la suposición de que esos bienes son ilícitos, es evidente que el Ministerio Público tiene que presentar por lo menos una cintila que le haga entender a ese juez, y tiene lógicamente el ombligo para adelante, de que esos bienes pudieran ser ilícitos. O sea que el Ministerio Público también tiene que presentarle prueba al juez, prueba fehaciente de que esos bienes son ilícitos. Sin embargo, la carga de la prueba se invierte en la ley y le dice, eres tú. Claro que tiene que probar. Eres tú que tienes que probarme, pero yo no te he llamado a ti. ¿Quién me llamaste tú ante el juez de extinción de dominio? Fuiste tú. Claro. Que dice, afirma que los bienes míos son ilícitos. Pero Entonces, pruébamelo tú. mira lo peligroso. Quiero destacar que esto que tengo aquí fue el proyecto que se depositó. En el 2021. Ha sufrido algunas modificaciones. No, en esta semana. Por ejemplo, ayer sí, sufrió sí, modificaciones ayer. y no sabemos cuáles son. Mira, por ejemplo, este detalle que está en el artículo 9, numeral 13. Dice que con otros de los bienes que pudieran ser decomisados, aquellos, oye esto, Roberto, aquellos bienes de origen lícito, cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores, que no sea posible localización, identificación o incautación. Es decir, el fiscal va a suponer que tú tienes un inmueble que nunca lo pudo localizar, que no se pudo identificar, y él va a decir, ese bien inmueble que yo presumo que Roberto tiene, vale 10 millones de pesos, pero como Roberto tiene un apartamento aquí que vale 10 millones de pesos, que lo adquirió de manera lícita, le voy a incautar ese, porque no le pude encontrar En aquel. compensación. En compensación con Mira, aquel o sea, que no le es pude encontrar, como lo el dice la como el ley. impuesto al ¿eh? anticipo. Mira, La ley lo dice. Mira, Roberto, también, que yo creo que ahí hay una contradicción. Es que la ley establece claramente que son objeto de extinción de dominio los bienes lícitamente adquiridos que han sido vinculados con bienes ilícitos. Esto es que No, pero que, mira, tenemos muchas personas que... es que de orden denotativo, no es connotativo. No. Por ejemplo, te dice, aquellos bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a que cualquiera es de los otra. bienes ilícitos. Es Es que- decir, tú vas a hacer una comparación y dices, Una compensación. una compensación, esto que fue lícito, como aquello no te lo pude encontrar ni te lo pude Es como localizar, una garantía. Es que eso no, es que ¿No eso no hay va a nada? ser, es que no va a ser posible. Sí, pero pero está la ley. yo no sé si va a Conforme a ser la ley, posible o no, conforme a no, la ley no va a ser, todo no va a ser posible. posible aplicar ese término por lo que te estoy diciendo. Sí. A una persona que le están enjuiciando por extinción de dominio, por haber adquirido bienes en una actividad ilícita y tiene bienes que fue adquirido de manera lícita, esos bienes ya conforme a la ley se ligan todos, se fusionan todos y son objetos de extinción de dominio. Así lo dice la ley. Entonces esa parte de la ley va a ser difícil aplicarla porque cuando quiera venir a ejecutar o decomisar un bien lícito, ya lo tiene todo ligado, Entonces, porque ese bien lícito Sí. fue que sirvió de soporte para iniciar otro bien ilícito, es lo que más bien establece esa ley. Miren, este tema, sí, este tema es un Mientras poco... tanto, Se- lo se que van tú logras mansos y demostrar, cimarrones. y ahí se te fueron 3 o 4 años en lo que tú logras demostrar que eso realmente tú lo Sí. adquiriste de manera lícita. Este es un tema, este es un tema un poquito extenso y obviamente el tiempo de televisión es bastante cruel y no queremos que nos lleven a extinción de dominio por tiempo de televisión. Ok. Aunque podría no serlo, el tiempo que no usamos ahora vamos a usarlo del próximo programa. Pero miren,
queda abierta porque queremos darle seguimiento para que el pueblo siga educándose sobre los pros y los contras de esta ley. Porque hay gente que a la ligera dicen, sí, es muy bonita, hay que quitarle a los corruptos, por ejemplo, el tema de retroactivo, y eso es tirándole, por ejemplo, a los gobiernos pasados de Hipólito, de Leonel Fernández. Hasta 20 años. 20 solamente años. hasta 20 años. Cuando señalan la irretroactividad de la ley, ahí es que difiere, porque si bien es cierto lo que dice Yeyan, que la ley 655-17 permite el decomiso de bienes cuyos objetos han sido producto de una actividad ilícita, la ley de extinción de, la ley de lavado de activos exige la existencia de un delito precedente. Claro. De un delito precedente que se mantenga en el momento. La ley de extinción de dominio no. La ley de extinción de dominio te dice a ti, bueno, es que tú tienes que demostrarme de dónde tú sacaste todo lo que tú tienes. Sin embargo, la ley de lavado de activos también lo dice, que tú tienes que demostrar de dónde tú sacaste tu dinero, pero exige la existencia de un delito precedente. De un delito precedente que no, lo que no ocurre. O sea, por ejemplo, el campesino sigue siendo millonario porque no ha hecho ningún delito. No tiene delito precedente. Igual que el cirujano sigue siendo millonario porque no tiene un delito precedente. Ya entendimos. O sea, entonces esa es la diferencia que hay entre lo que es la ley 155, la ley de lavado de activos y la extinción de dominio. La distinción de dominio no exige lavado la de existencia activos de es un delito cuando tú precedente. tienes un delito que tú, a este se le comprobó que es un delincuente o es un corrupto. Pero Sin embargo, la propia ley te dice a ti y te lleva, como era lo que decíamos, te lleva entonces a la jurisdicción penal. ¿Por qué te lleva a la jurisdicción penal? No es presumiendo que alguien esté sentado allí en su casa y tenga 10,000 tareas y a un ministerio público con el ombligo para adelante, déjame llegar, caerle a aquel allí. Sino lo que prevé es que a personas que se estén llevando procesos penales, se le apodere al juez de extinción para que pero mira, es que es tenso, porque a mí me pueden llevar por un proceso penal por una demanda laboral. Por un penal. No, un fiscal se puede poner, como decimos popularmente, para ti, y dice, déjame ver a Roberto Neri, y entonces lo voy a llevar ante el tribunal para que él demuestre el origen de todos sus bienes. Pero ¿qué resulta? ¿Qué es lo que yo quiero hacer énfasis con la ley 155-17? Sí, y concluimos con eso. Mira, Roberto, es que lo que el Estado debe hacer es prevenir. Y para eso existe una ley y existe, ¿verdad?, lo que se llaman sujetos obligados. Por ejemplo, si Blacky, que está en la Cámara, va a comprar una casa de 10 millones de pesos, inmediatamente la DGI tiene que poner una alarma, es decir, ¿de dónde este muchacho va a sacar 10 millones de pesos para comprar una casa? Y frenar esa venta, hasta que él logre demostrarle a la DGI de dónde sacó ese dinero. Pero luego, igual lo puede hacer registro de título. Aquí hay lo que se llama la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, que eso van derechito allá, y allá hay un conjunto de gente que sabe de eso, que te analiza tu vida entera y dice, mira Blacky, tú no puedes demostrar esos 10 millones de pesos. Lo que me da deseo de reírme. Claro, pero existe. ¿A quién le llevan dinero? Igual, si no, el Estado dice, pasa el dinero, tráeme el dinero. Pero la DGI es un sujeto, otra cosa, la DGI es un sujeto obligado que tiene que poner una alarma. Por ejemplo, yo que gano cuánto, qué sé yo, lo que sea, ¿verdad? Y no puedo ir a comprar una casa de 50 millones de pesos, porque inmediatamente el Estado tiene que decirme, ¿de dónde tú me sacaste ese dinero? Pero no sucede. Eso no es una obligación del Estado, ya. Sí. La ley 155-17 establece como sujeto obligado a los abogados, a los notarios, a la DGI y a toda autoridad. Y eso va a la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, para determinar si la persona realmente tiene esos bienes. Recuerda que la DGI emitió un reglamento para las personas que van a comprar bienes que superan los 250,000 pesos. Sí, pero... ¿Tú entiendes? Entonces, ¿cuáles son los documentos? Un reglamento no está por encima de una ley. Pero jerárquicamente... Pero me disculpo, si tú le llevas un cheque a la DGI, ¿qué es lo que te pide? Sí, pero... ¿Qué fue? Mira, yo le compré mediante ese cheque de administración. Debe mandar eso a la UAF. Lo van a mandar a la UAF, pero eso no son problemas de la DGI va a cobrar su... pero tenemos mecanismos porque... Claro, están ahí. Está la ley de lavado de activos y se sigue violando la ley de lavado de activos. Y la DGI emitió su reglamento. Sí. Pero que, bueno, eso sale de otro costal. Vamos a tener que ir a un corte ya para finalizar con la parte final. Agradecerte, Yeyan La Antigua, nuestro abogado Quesada, que siempre está con nosotros aquí, abogado de planta, y Yeyan, parte de la producción. Cortecito, regresamos ya para despedir, porque tenemos que cantarle el cumpleaños feliz a nuestra coordinadora y asistente Ismael Carregarado.
Ay, Ya ha llegado el toque del mediodía, el Primo Neri con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo, a celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí sí hay diversión. Ya ha llegado el toque del mediodía, el